Miren la sensibilidad cuando la vaciloscopía es negativa. Miren la sensibilidad cuando la vaciloscopía es positiva. La especificidad no tiene problema, o sea, si es positiva o es tuberculosis. La especificidad es el problema sigue siendo sensibilidad. Y miren, aún cuando las muestras son extrapulmonares, como la sensibilidad es más baja. Entonces, vuelvo y les recalco, las PCRs o lo molecular no es la panacea, tienen que saber interpretarlo a la luz de los hallazgos clínicos y de todo lo que tiene el paciente. Estudio de validación del Ginespr en lavado broncoalveolar. Doctor, ¿sirve en lavado broncoalveolar? Sí, sirve en lavado broncoalveolar. Incluso es una muestra que de alguna u otra forma es más certera que el esputo, porque ustedes saben que el esputo a veces no es el adecuado y a veces un expert interpretarlo en una mala muestra de esputo es muy complicada. Entonces, si ustedes me preguntan, doctor Segura, ¿el Ginespr lo podemos hacer en lavado broncoalveolar? Sí. Se utiliza el lavado broncoalveolar y las sensibilidades son relativamente altas, pero también van a depender, miren, de la vaciloscopía. Baja si es negativa, alta si es positiva y mucho más alta si se centrifuga. ¿Se puede hacer en orina? Sí. Se han hecho estudios en poblaciones africanas donde en pacientes que han tenido tuberculosis pulmonar confirmada con cultivo se le hace un Ginespr y el expert sale positivo en una proporción importante de pacientes, casi el 70% de los pacientes. Esto fue en una población de VIH y es más sensible entre menos CD4 tenga el paciente. Entonces la pregunta, ¿se puede hacer tentativamente en orina? Sí se podría hacer, pero no es lo más usual. ¿Se puede hacer en jugo gástrico? Sí. El Ginespr se puede hacer en jugo gástrico. El Lancet, en enero del 2013 apareció el estudio de validación en población pediátrica que podría equipararse a población adulta, donde vieron que los resultados en jugo gástrico eran similares a los resultados en esputo convencional. Entonces se puede hacer en lavado gástrico. ¿Se puede hacer en líquido cefalorraquídeo? La respuesta es sí. El Ginespr, a pesar de que no está aprobado por la FDA, se puede utilizar, ojo, como una herramienta más de diagnóstico, no para decir si un paciente tiene tuberculosis meningia. No la descarta, porque mire que la sensibilidad es del 79%. ¿Ok? Entonces, se puede utilizar de manera complementaria en líquido cefalorraquídeo a las proteínas, a la glucosa, al test de ADA, al cultivo, a que tenga tuberculosis en otros lados. Pero ojo, no es la prueba que ustedes tienen que tomar en cuenta para decir que el paciente tiene o no tiene. ¿Se puede hacer en pleura? No. Este es el único no que le tengo al Ginespr. Desafortunadamente, el líquido pleural tiene demasiados inhibidores y esto no ha permitido que el Ginespr pueda utilizarse de manera consistente ni en el líquido pleural ni en el tejido pleural. Así que si ustedes quieren hacer diagnóstico de tuberculosis pleural, hay que hacerlo de la misma manera como se sigue haciendo. Histopatología. El diagnóstico de tuberculosis pleural es histopatológico. Que le digan a uno tiene granuloma calcificante y que por alguna razón le hagan una tinción y le diga que ven VAR. Entonces no vayan a perder su plata enviándole Ginespr en líquido pleural a los pacientes porque esa vaina no sirve. Pero sí sirve en ganglio. Entonces si ustedes tienen un paciente, un niño ahí que tiene una adenopatía y ustedes piensan que es tuberculosis, ni siquiera necesitan hacerle excisión al ganglio. Con BACAF se puede hacer aspiración, mandar eso a cultivo, mandar a hacerle vaciloscopía y mandar eso a Ginespr y las sensibilidades son relativamente altas en este tipo de pacientes. No está la sensibilidad. Y este fue un estudio que se hizo en población de VIH y mostró cómo a medida que los CD4 eran más bajos, la sensibilidad de este tipo de muestra era más alta. Y mire que era 98%, 92%, 93%. Es decir, si me preguntan que si se puede secuenciar en ganglio, la respuesta es sí, se puede hacer. Entonces, ¿cuál es la muestra donde no se puede hacer? Pleura, pleura. Bueno. Entonces, ¿les quedó claro? Yo creo que esa parte lo podemos pasar. Esto es para meningitis. Bueno, ¿les quedó claro lo de la parte molecular?
Bueno, ¿de qué hora es? Bueno, entonces ya la parte final de la charla sobre los lineamientos colombianos con respecto al tratamiento de tuberculosis sensible. Entonces, el tetraconjugado, nuestros 4 antibióticos combinados, brindan una alta tasa de curación, 99% de curación, y acuerden que hay un 1% de pacientes que se escapan a la eficacia del tratamiento antituberculoso. Y esta recaída entre el 1 al 3% pues la da precisamente esos pacientes que abandonan, esos pacientes que recaen, etcétera, etcétera, etcétera. En la mayoría de los casos, independientemente de los hallazgos y la evolución clínica del paciente, la duración mínima van a ser 6 meses de tratamiento. Y más si el paciente tiene cierto tipo de condiciones que en la próxima diapositiva vamos a ver. El tratamiento es supervisado y esto del DOT es una estrategia que adoptó la OMS y que Colombia y muchos otros países lo adoptan. Y donde yo siempre leo lo del DOT, a veces los pacientes, es complicado que los pacientes puedan asistir regularmente por la medicación y la OMS dice que uno tiene que tratar de acercarle el medicamento a los pacientes, es decir, incluso promueven de que no necesariamente sea el personal de salud que entregue la medicación, sino por ejemplo un vecino responsable podría entregar el medicamento. Eso se vuelve muy complicado en nuestra realidad, pero la idea es que hay que acercar el medicamento al paciente porque hay de pacientes a pacientes. Hay unos pacientes que son cumplidos, otros que no, otros se lo toman, unos trabajan y les importa más el trabajo que su salud, pero entonces hay que tratar de acercarle el tratamiento al paciente y nosotros mismos no tratar de ponerle tantos obstáculos a este tipo de situaciones. Para tratar de mejorar la adherencia, entonces se crearon las combinaciones fijas y las combinaciones fijas están en todos los países. Para tratar de mejorar esa adherencia, el tratamiento y el diagnóstico es gratuito, pero solamente la parte de baciloscopía y cultivo, ¿no? El resto de la parte molecular en las entidades promotoras de salud, todo eso es no post. Toda la infectología es no post realmente. Ustedes ni se imaginan la cantidad de no post que toca que llenar por cada cosa que se formula. Pero es post todo lo que tiene que ver con el tratamiento y el diagnóstico convencional, es decir, baciloscopía y cultivo. Bueno. Estas son las definiciones que están en las guías nuestras y esas definiciones ustedes ya las conocen. Un caso nuevo es aquel paciente que nunca ha recibido tratamiento o un paciente que recibió menos de un mes. Y este menos de un mes ustedes tienen que empezar a jugar con él porque es el tiempo que se utiliza para determinar si un paciente tiene posibilidad o no de desarrollar resistencia cuando se está tomando antituberculoso. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es más fácil? Que un paciente desarrolle resistencia pasando el mes de iniciado tratamiento antituberculoso y lo suspenda, o terminando el tratamiento de segunda fase. Pero en la realidad, el que va terminando tiene menor probabilidad de tener resistencia. ¿Por qué? Porque el paciente tiene menos bacilos, ya tiene pocas persistent cells, tiene poquitas células bacterianas. El otro paciente, pues apenas está empezando, o sea, apenas terminó la fase de erradicación importante y tiene un poco de micobacterias ahí todavía residuales que tienen posibilidad de recrecer y que potencialmente en presencia de esos antituberculosos, si los suspende, acuerden que ellos tienen unos niveles y esos niveles empiezan a bajar de manera logarítmica a medida que pasa el tiempo y potencialmente puede hacerse resistente. Entonces, dependiendo de cierto tipo de variables, los pacientes van a tener mayor o menor posibilidad de hacer resistencia. Recaída es aquel paciente que se declara como curado, tanto clínica como microbiológicamente, y que hace recaída clínica y microbiológica. Abandono es el paciente que no toma el medicamento por más de 30 días y después de haberlo usado por 4 semanas. Cura es el paciente que pues, se curó clínicamente
y que al menos tiene 2 vaciloscopías negativas, es decir, la vaciloscopía del 4.º mes y la vaciloscopía del 6.º mes. Y fracasa el paciente que pues obviamente tiene vaciloscopía al 6.º mes de tratamiento. Miren, esto era lo que existía en Colombia y en otros países de América Latina como tratamiento de tuberculosis. Y esto era lo que la OMS decía anteriormente. Recuerden que habían 4 esquemas de tratamiento para tuberculosis. El de primera línea, el de segunda línea, que era retratamiento, el de tercera línea, que era tuberculosis extrapulmonar, y el de cuarta línea, que era tuberculosis multidrogoresistente. Entonces miren que estos esquemas anteriores incluían muchos de los medicamentos que hemos mencionado, pero incluían la streptomicina. ¿Y qué dijimos de la streptomicina ahora? Resistencia. Esa vaina no sirve. Resistencia. Entonces el paciente empezaba con este esquema de tratamiento y empezaba con streptomicina en el tratamiento de primera línea. Y por si fuera poco, cuando el paciente hacía recaída de la enfermedad, se volvía a utilizar streptomicina, solamente que se añadía otro antituberculoso más. Ahora, ustedes ya con este conocimiento que tienen con respecto a sensibilidad a antibióticos o antituberculosos, ¿creen que es una estrategia congruente? No, definitivamente no. Definitivamente no tiene ningún chiste dar un antituberculoso que es resistente y retratar con un antituberculoso que sigue siendo resistente. No tiene ningún chiste. La idea es tener antituberculosos, 3 o 4 que sean totalmente activos contra Mycobacterium tuberculosis. Viendo todas estas cosas y ya conociendo nuestras sensibilidades, se quitaron esos cuatro esquemas de tratamiento y quedaron, eso es lo mismo que habíamos visto, y quedaron 2 categorías. 2 categorías que usted no tiene que pensar nada. Si usted, su paciente, tiene tuberculosis sensible y lo diagnosticó como tuberculosis sensible, pues le da tratamiento de primera línea. Y si el paciente tiene tuberculosis resistente o sospecha de tuberculosis resistente, pues le da tratamiento de cuarta línea como tuberculosis resistente. Acá hay unos esquemas que ustedes van a ver con el doctor Martínez que están estandarizados y que se dan de manera empírica, y hay unos esquemas individualizados con pruebas de susceptibilidad a antituberculosos. A nosotros nos interesa entonces esta parte de la categoría 1, que son los pacientes que en teoría ustedes ya censaron, que no tienen factores de riesgo, que le hicieron una prueba molecular y salió sensible, y que le van a dar tratamiento como si fuese una tuberculosis sensible, es decir, le van a dar tetraconjugado. Bueno, estos son los factores de riesgo que ustedes tienen que aprenderse antes de iniciar el tratamiento. Mírenlos, ahí están. Son sencillos, son básicos. Cárcel, personal militar, personal de salud, contacto con un paciente que tenga tuberculosis multidrogoresistente, muy obvio, o gente que venga de otros países donde hay, por ejemplo, que vienen de Perú, apúntenle que los pacientes tienen tuberculosis multidrogoresistente. Entonces, este tipo de consideraciones son las que ustedes tienen que tener presente cuando vayan a hacer el diagnóstico y decir, bueno, definitivamente ese paciente tiene una tuberculosis sensible, démosle tratamiento para esto, o tiene alguna de estas cosas, hagámosle una prueba molecular. ¿Ok? Bueno, entonces si definieron que su paciente tenía una tuberculosis sensible, entonces ustedes van a utilizar los antituberculosos que están dentro de los grupos primero, es decir, los que se sabe que van a servir, y los que ustedes en su rutina diaria están utilizando: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Mire que streptomicina no está por ningún lado, y a pesar de que aparece acá como inyectable para tuberculosis multidrogoresistente, no es el que van a utilizar cuando van a tratar MDR, ¿no? Mejor dicho, sáquense streptomicina de la cabeza. Aquí están las dosis, ustedes ya saben esas dosis. A veces es importante que se acuerden de las dosis individuales, porque ¿qué me ha pasado? Aunque la mayoría de los pacientes se les puede dar el tetraconjugado, hay algunos que no. Y les voy a colocar el ejemplo pues más real. El paciente que está en hemodiálisis, o el paciente que está en falla renal.
no se le puede dar el tetraconjugado convencional porque piracinamida y probablemente tambutol necesitan ajustarse a la función renal que tiene el paciente y son antituberculosos que se dan 2 o 3 veces a una dosis diferente. Entonces, a ese tipo de pacientes el tetraconjugado no se les puede dar. Y ríase lo difícil que es poder conseguir a veces las pastas sueltas. Súper complicado, a pesar de que es gratuito, de que lo tenemos, de que en Colombia es una enfermedad de relativa alta frecuencia, pero no lo hay. No lo hay, es muy complicado, pero entonces tienen que tenerlo presente porque en algún momento ustedes van a tener que saber que isoniazida es 5 miligramos kilo, que rifampicina es 10 miligramos kilo, que tambutol es 15 a 20 miligramos kilo y que piracinamida es 25 o 30 miligramos kilo. Eso lo tienen que tener ustedes presente a la hora de que se les llegue a suceder este tipo de situaciones. No es lo más usual, pero en algún momento les va a ocurrir. Y las dosis entonces van a ser diferentes si el paciente se le va a dar la dosis de inducción a si le va a recibir el tratamiento trisemanal. Y esta es la tabla por peso que aparece en nuestra guía. Esta es la que todos ustedes conocen y todos hemos manejado, y que por peso pues ya sabemos cuántas tabletas le tocan al paciente de lunes a sábado, independientemente de si está en primera fase o si está en segunda fase. Pero les recalco de nuevo, por favor, apréndanse los miligramos kilo para que no pasen trabajo. ¿Ustedes son los médicos de atención primaria en tuberculosis? Bueno, les digo, los médicos que están, no todos, algunos de los médicos que están en las instituciones de segundo y tercer nivel no saben formular antituberculosos. No saben formular antituberculosos. Realmente porque en ese tipo de instituciones a veces nunca les ha tocado. Pero esto a veces se vuelve tan engorroso en las clínicas, la gente no sabe formular esto. Y a veces se vuelve muy complicado, entonces los felicito por saber formular este tipo de medicamentos. Bueno, ¿qué más? Miren, esto son los flujogramas diagnósticos que están en nuestras guías, en donde dice que nuestras actitudes de diagnóstico y tratamiento parten cuando los pacientes tienen baciloscopías positivas. Pero ojo, no todo lo que brilla es oro. Y por lo tanto, no todo lo que tenga baciloscopía positiva es tuberculosis. A pesar de que epidemiológicamente un paciente con tos, fiebre, escalofrío, pérdida de peso y baciloscopía positivo en nuestro medio es tuberculosis, mucho cuidado porque hay cierto tipo de pacientes que pueden no serlo. Entonces les voy a poner ejemplos. Paciente con VIH o paciente con trasplante que tenga algún tipo de absceso puede tener baciloscopía positiva y tener una nocardia. O tener infecciones por Rhodococcus X. O en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, tener cualquier tipo de micobacteria atípica, particularmente el paciente que tiene VIH. Entonces, no todo lo que sea baciloscopía positiva termina siendo tuberculosis. ¿Es lo más frecuente? Sí, pero hay que tener cuidado con ciertas poblaciones especiales donde rotularlo como tuberculosis con baciloscopía a veces es una falla y nos encontramos y se encuentra en la práctica muchos pacientes con VIH, con bronquiectasias, con baciloscopías positivas y Ginespers negativos, es decir, con infecciones por micobacterias atípicas. Ocurre, es una realidad y tienen que tenerlo presente. En otras partes, por ejemplo en México hay Mycobacterium bovis a la lata y Mycobacterium bovis pues pinta con BK. Mycobacterium bovis es intrínsecamente resistente a piracinamida. Entonces a veces nosotros, si rotulamos a un paciente como que tiene tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis y resulta que tiene Mycobacterium bovis y le damos un tetraconjugado, el paciente falla el tratamiento. Falla el tratamiento porque ni isoniazida ni piracinamida son totalmente activos contra Mycobacterium bovis. Por eso a veces en escenarios especiales es importante llegar a la especie, es decir, no solamente decir que es BK positivo, sino tratar de decir que es Mycobacterium tuberculosis, porque acuerden que hay Mycobacterium tuberculosis leprae, Mycobacterium tuberculosis africanum, Mycobacterium tuberculosis bovis, etcétera, 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 etcétera. Bueno,
Bueno, entonces este es el algoritmo que tenemos en nuestra guía, donde dicen que positiva, caso confirmado, si persiste y no sé qué vaina, entonces hay que hacer cierto tipo de cosas. Pero yo quiero que ustedes se lleven a casa este algoritmo modificado, que para mí es más sencillo. Es más sencillo. Ustedes ya saben, conocen y entienden las técnicas moleculares. O sea, que ustedes de ahora en adelante, cuando vayan a ver a su paciente, ustedes sospechan tuberculosis y automáticamente piensan en factores de riesgo para tuberculosis multidrogoresistente. Y si tiene factores de riesgo para tuberculosis multidrogoresistente, automáticamente piensan en pruebas moleculares que busquen tuberculosis multidrogoresistente. Confirman que tenga o que no tenga y tratan dependiendo del resultado. Fantástico. Pero si se van por el otro lado del algoritmo, también están las pruebas moleculares. ¿Por qué? Porque existen algunos pacientes que ustedes no pueden valorar certeramente el riesgo de tener tuberculosis o no. Y ustedes pueden elegir independientemente de si tienen o no, utilizar una prueba molecular para saber si el paciente tiene una tuberculosis sensible y darle ya a ustedes a ciencia cierta y ciegamente que tiene y tratarlo y curarlo. O empezar a darle tratamiento convencional porque el paciente no tiene tratamiento, no tiene factores de riesgo, mirar a ver cómo es la evolución del paciente, pero si el paciente no mejora, empeora o sus vaciloscopías siguen siendo positivas al segundo mes, rápidamente hacer una prueba molecular. Lo que le quiero decir es que las pruebas moleculares ustedes tienen que tenerlas en su cabeza para hacer la aproximación diagnóstica de los pacientes. Yo particularmente prefiero hacerlo todo desde el principio y saber que el paciente tiene una tuberculosis drogosensible y tratarla bien desde el principio para que el paciente le vaya bien desde el principio y que no esté regando esa enfermedad al resto de las personas. Bueno, ¿qué más quería decirles? Ok, entonces, desde el punto de vista del control bacteriológico hay algunas reglas y ustedes pues tienen que hacerle vaciloscopías cada 2 meses a los pacientes. Acuérdense que el paciente criterio curado son 2 vaciloscopías, la del 4º y el 6º mes. Si al segundo mes el paciente tiene vaciloscopía positiva, ustedes tienen que mirar cómo está su paciente. Si su paciente va mal, entonces es un paciente que probablemente tiene resistencia. Si su paciente va bien, ustedes tienen 2 opciones. O es un paciente que tenía una enfermedad que tenía mucha carga micobacteriana y lo que le hace falta es tiempo para hacerse vaciloscópico negativo, y no hacer nada, o asumir que tiene una tuberculosis multidrogoresistente y pedirles pruebas complementarias. Y las pruebas complementarias son pruebas de susceptibilidad antituberculoso y pruebas moleculares. En estos casos, entonces, su paciente les dice qué hacer. Ya sabemos que esto se considera fracaso, obviamente, y esto ya lo sabemos. Bueno. Bueno, hay un refrigerio, muchachos, si quiere, claro que falta poquito. ¿Seguimos? Sí, bueno, terminemos. Bueno, entonces, algunas recomendaciones importantes. Ustedes saben que la vaina, digamos, ha ido cambiando y la idea del tratamiento de la tuberculosis es que el paciente cumpla las dosis y no el tiempo, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Y cuando el paciente pierde la dosis o pierde una dosis, acuérdense que esa dosis tiene que recuperarse. O sea, independientemente del paciente lleva 2 meses, puede que lleve 2 meses, pero haya recibido 20 dosis nomás, no las 48. Entonces, lo importante es que el paciente cumpla las dosis. Lo importante de estos pacientes, cuando se sospeche o se diagnostique, esos pacientes tienen que tener de alguna u otra forma un aislamiento aéreo. Y acuérdense que la mayoría de los pacientes con un buen tratamiento antituberculoso dejan de ser bacilíferos positivos a la segunda semana de tratamiento. ¿Ok? ¿En quiénes se prolonga el tratamiento antituberculoso? Esto es muy discutido. O sea, ya dijimos que son 6 meses en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, hay algunos pacientes en quienes se puede considerar hacer extensiones del tratamiento y particularmente son estas que ustedes ven ahí. En pacientes que tienen VIH, en pacientes que tienen enfermedad pulmonar cavitaria gigantesca y que va de la mano a esta positividad de la vaciloscopía al segundo mes de tratamiento. A esos pacientes hay que extenderles el tratamiento un poco. En pacientes que tienen esta copatogenicidad, silicotuberculosis, y en pacientes que de alguna u otra manera no pudieron cumplir con los 4 medicamentos antituberculosos de primera línea. Entonces, en ese tipo de pacientes debería extenderse el tiempo de tratamiento. ¿En quiénes más?
en pacientes que tienen tuberculosis extrapulmonar o tuberculosis diseminada, también debería utilizarse tratamientos más prolongados. Es una recomendación mía para ustedes, es que los pacientes que tienen tuberculosis meningea, son pacientes que deben recibir mínimo 1 año de tratamiento. 1 año de tratamiento. Asimismo, los pacientes que tienen tuberculosis óseas, tuberculosis vertebral, tuberculosis renal, al menos tratarlos durante 7 meses de tratamiento. ¿Ok? Esto es bobada, relleno. Acuérdense siempre hacer pruebas hepáticas y tener presente que las pruebas hepáticas se alteran particularmente en pacientes que tienen hepatopatías de base o que son alcohólicos. La toma del antituberculoso debe ser única en ayunas, eso es lo ideal, ¿no? Pero uno se encuentra, yo creo que ustedes se han encontrado en pacientes que no toleran el antituberculoso y que de alguna otra forma debe fraccionarse para que el paciente lo tolere, y no es que esté mal, solamente que lo ideal es utilizarlo en una toma única, pero en caso de que el paciente no lo tolere, hay que fraccionarlo. ¿Qué más? Bueno, ahora algunos conceptos nuevos. Ya tratamos la parte como convencional de la tuberculosis, y yo les voy a mostrar hacia dónde vamos con respecto a tratamiento y hacer énfasis en algunas cosas muy puntuales. El seguimiento del paciente con tuberculosis debe ser un seguimiento clínico dependiendo de dónde tuvo la tuberculosis. O sea que si el paciente tuvo una tuberculosis pleural, entonces ustedes tienen que ver si el paciente hace recidiva pleural o no. Si fue pericardio, pues mirar a ver si el paciente hace derrames pericárdicos o no. Si fue en peritoneo, pues mirar a ver si el paciente hace ascitis o no. Entonces, a veces el seguimiento clínico del paciente con tuberculosis se hace difícil y los pacientes recaen y uno no se da ni cuenta. Uno no se da ni cuenta porque el paciente es oligosintomático o porque el paciente deja de consultar o por cualquier cosa. Entonces, se han intentado crear algunos marcadores séricos que sean objetivos y que le ayuden a uno a determinar si el paciente tiene o no tiene riesgo de recaída o está recayendo. Y dentro de estos, a mí me gusta mucho mostrar lo que se ha hecho con el CA-125. El CA-125, ustedes saben que es un marcador tumoral y es un marcador de respuesta aguda ante algún evento estresante. Es decir, es un elemento que es inespecífico porque cualquier cosa puede elevar el CA-125. Sin embargo, ¿qué se ha visto? Esto se publicó en el 2011 en un journal japonés y cada día ha salido más literatura con respecto a su utilidad. Es que el CA-125, cuando ustedes miden CA-125 en un paciente que se le hace diagnóstico de tuberculosis, tanto pulmonar como extrapulmonar, siempre está alto. Siempre está alto. Y lo más importante de esto es que cuando ustedes empiezan a hacer seguimiento de cierto tipo de condiciones, ustedes pueden utilizar el CA-125 como un marcador de buena respuesta al tratamiento antituberculoso y de recaída. Entonces, estos japoneses lo que hicieron fue coger a un grupo de pacientes que tenían tuberculosis pericárdica y tuberculosis pleural, les midieron CA-125 y todos los tenían alto al principio del tratamiento y los empezaron a seguir en el tiempo. Y empezaron a tomarles CA-125 de manera rutinaria y les hacían ecocardiogramas, les hacían tomografías para medirle el grosor de la pleura y también les hacían medida, en caso de que fuera en ascitis, le hacían ecografía y medían la cantidad de líquido acítico. ¿Y qué se dieron cuenta? De que una proporción de pacientes estando asintomáticos hacían recaídas de la enfermedad de la serosa y eso lo detectaban ellos a través del CA-125, es decir, los pacientes que negativizaban CA-125 y que en un momento del seguimiento hacían elevación del CA-125 eran pacientes que recaían de la enfermedad y cuando les hacían el ecocardiograma en pacientes que tenían tuberculosis pericárdica otra vez estaba lleno el corazón de líquido pericárdico, de manera tal, y esto lo estamos corroborando nosotros ahora en el programa que me comentó ayer la jefe que lleva el programa de SOS, donde se está utilizando de manera consecutiva CA-125 en nuestros pacientes y me dice ella que se han encontrado con algunas sorpresas positivas frente a esta forma de hacer seguimiento de los pacientes. Bueno, sigamos. Los nuevos horizontes que tenemos, pues realmente, como ustedes vieron en la primera diapositiva, han sido muy pocos los avances que hemos
tenido en cuanto al tratamiento de la tuberculosis. Como un profesor mío decía en México, la realidad es que deberían crearse como paquetes de tratamiento, es decir, crearse 4 medicamentos nuevos, 4 medicamentos nuevos, 4 medicamentos nuevos para poder tener diferentes opciones de tratamiento para este tipo de pacientes. Les voy a mostrar algunos estudios muy cortos de lo que se ha hecho recientemente. Estos horizontes tienen que contemplar que se debe reducir la duración del tratamiento y simplificar los tratamientos, que debe tener un perfil aceptable de toxicidad, que debería ser activo contra tuberculosis sensible, tuberculosis resistente y tuberculosis extremadamente resistente, debería ser útil en pacientes que tienen VIH y debería ser activo para pacientes que tienen tuberculosis latente. Estas son todas las condiciones que deberían cumplir los esquemas nuevos de tratamiento para tuberculosis. De esto solamente vamos a hablar de los medicamentos que tienen estudios en fase 3, porque como ustedes ven, mire, hay muchos estudios en fase preclínica y estudios en fase 2 que están en curso. Mucho se estuvo hablando en los últimos meses sobre tratar de reducir el tiempo de tratamiento antituberculoso, porque la adherencia realmente ha sido una de las constantes que ha hecho que los pacientes pues fallan al tratamiento porque no se toma. Es que tomar 6 meses de un tratamiento es complicado para cualquier persona. Entonces, lo que se ha buscado y los investigadores han querido tratar de mirar a ver si, ya que empezamos con 24 meses y ahorita estamos en 6, podemos reducir aún más el tiempo de tratamiento antibiótico. Y hace 1 o 2 años empezó a hacerse ese estudio que salió publicado ahorita en octubre en el New England, y es el REMOX TV, y lo que ellos querían tratar de ver es si cambiando una de las moléculas de los antituberculosos convencionales se podía acortar el tiempo de tratamiento antibiótico, y en ese caso la molécula que se reemplazó fue la moxifloxacina por el grupo de isoniazida y etambutol. O sea, tuvo 3 grupos, un grupo de tratamiento convencional y otros 2 grupos donde se reemplazó isoniazida por moxi y etambutol por moxifloxacina. A pesar de que los resultados al principio fueron positivos, los pacientes tuvieron conversiones microbiológicas más rápidas y se creía que se iba a lograr la meta de tratar de reducir el tiempo de tratamiento a 4 meses. La verdad fue que el estudio fue negativo para lo que estaban buscando los investigadores. Es decir, ese es el estudio más relevante con respecto a reducción del tratamiento para tuberculosis y todavía no hemos podido lograr la meta como tal, es decir, tratar de bajar un poquito el tiempo. La idea era tratar de bajarlo a 4 meses, pero hasta el momento no se ha logrado hacer, al menos con estas moléculas, al menos con moxifloxacina, que fue con la molécula con la que se hizo este estudio. Tenemos otras moléculas y que a futuro realmente son muy, pero muy prometedoras. El bedaquiline ya tiene nombre, es el Sirturo, y ese es el estudio que está en el apps de los estudios norteamericanos. Es una molécula altamente bactericida, con una actividad ampliada contra cepas sensibles y cepas resistentes, con mix muy inferiores a lo que tienen la mayoría de los antituberculosos convencionales. Esperemos que en un futuro tengamos buenas conclusiones con respecto a eso. Y el de la Amenib es otra de las moléculas que se están utilizando. Miren los puntos de corte de MIC tan bajos que tiene esta molécula contra Mycobacterium tuberculosis. Es altamente micobactericida porque inhibe la síntesis del ácido micólico, y les voy a mostrar cómo ya al menos tenemos algunos estudios in vitro que muestran cómo el de la Amenib se podría utilizar en un futuro, asociándolo a esquemas de tratamiento convencional para tuberculosis sensible o esquemas para tuberculosis multidrogoresistente en dosis de 100 o 200 miligramos 2 veces al día. Este estudio, publicado también en el New England, mostró cómo al menos había una mejora en la conversión de esputo. Es decir, el futuro, aunque puede ser lejano,
es prometedor con respecto a las nuevas moléculas que tenemos para tuberculosis, tanto sensible como resistente. Solo lo que falta es tiempo para poder lograr mayores objetivos. Estos son otros estudios de otras cosas que se están haciendo, como amoxicilina, clavulanato y imipenem funcionan de manera sinérgica, a pesar de que les mencioné que tenía esta porina y que tenía estas betalactamasas. Utilizar de manera combinada in vitro imipenem con con amoxicilina, clavulanato disminuyó considerablemente las MIC de todas estas cepas de micobacterias que utilizaron estos autores norteamericanos. Se quedó ahí. Ya. Y por último, les quiero mencionar el papel que ha tenido la vitamina D en el tratamiento de la tuberculosis. Este es un estudio que salió hace un año en el Lancet Infection Disease, donde muestran todas las propiedades inmunomoduladoras que tiene la vitamina D. Les voy a mostrar que se ha hablado mucho de vitamina D. En la antigüedad se ha hablado, los estudios no han sido adecuados con respecto a la forma como les han hecho, y los resultados han sido muy contradictorios, pero les voy a mostrar las conclusiones de lo que se sabe que ocurre con vitamina D. Después de exposición de tuberculosis, pareciera ser que la vitamina D reduce el riesgo de progresión, es decir, de que el paciente haga clínicamente la enfermedad. Algunos que dicen que la deficiencia de vitamina D es una consecuencia de tuberculosis activa, entonces que de alguna u otra forma podríamos determinar el seguimiento clínico midiendo vitamina D, que la vitamina D se expresa en el paciente con tuberculosis como si el paciente estuviese haciendo un proceso de reconstitución inmunológica, es decir, a medida que el paciente recibe tratamiento antituberculoso, el paciente incrementa los niveles de vitamina D, que es la respuesta de bajos niveles de calcio en países de bajos recursos. Pero lo más importante que quería mostrarles con respecto a vitamina D son los hallazgos del estudio SUCCINT. El estudio SUCCINT es el primer estudio de tuberculosis y vitamina D que ha demostrado que la suplementación con altas dosis de vitamina D mejora clínicamente a los pacientes desde el punto de vista clínico como tal, en cuanto a tos, pérdida de peso y todas esas vainas, mejora radiológicamente a los pacientes y mejora funcionalmente a los pacientes, porque los pacientes les hicieron test de caminata en 6 minutos y los pacientes mejoraron. Ese es el primer pinino que se tiene en métodos, digamos, diferentes a lo que se viene manejando convencionalmente con antituberculosos. Son cosas novedosas y que probablemente en un futuro vamos a tener mayor respuestas. Aquí les voy a mostrar cómo en otros países los indígenas de diferentes partes de México utilizan cierto tipo de extractos vegetales para tratar sus pacientes con tuberculosis, y esto lo están estudiando muy ávidamente en la Universidad Autónoma de México. Y por último, que creo que es esto, la nanotecnología. ¿Saben qué es, cierto? Entonces la nanotecnología ahorita se está metiendo en todos los campos de la medicina, desde la parte de anticuerpos monoclonales, desde los estudios de gammagrafía, todo se está utilizando nanotecnología, y tuberculosis no es la excepción. Entonces, ¿ustedes saben cuánto llega de rifampicina al cerebro? Entonces de rifampicina solamente llega el 13% de lo que hay en sangre llega al cerebro. O sea que como tal es un antituberculoso que es malo para tratar tuberculosis meningia, y eso podría ser una razón por la cual los desenlaces de pacientes con tuberculosis meningia son tan malos, porque arriba de la cabeza solamente llega isoniazida y piracinamida, etambutol y rifampicina no llega. Entonces lo que hace la nanotecnología es coger esas mismas moléculas e implantarle cierto tipo de residuos y moléculas que hagan que la farmacocinética y la farmacodinámica sea mejor, de manera tal que el 100% del medicamento llegue al sitio de acción. Todavía estamos en pañales en algunas áreas, pero probablemente esto va a ser muy beneficioso más en un futuro para el tratamiento de los pacientes con tuberculosis y de muchas otras enfermedades infecciosas y no infecciosas. Y creo que terminamos. Eso. Bueno, la otra parte la da el doctor Martínez, que es la parte de tuberculosis multidrogoresistente. Entonces, no sé, ¿preguntas o pasamos? Bueno, ¿sonó mucho?